Hola hermanos, que Dios les bendiga a todos ustedes. Me presento de inmediato, mi nombre es Orlando Peña, soy el hermano Orlando y he decidido hacer este video porque llevo una inquietud en mi corazón, hermanos. Esa es la verdad. Esta es primera vez que hago un video, primera vez que me atrevo a hacer un video y responde a una inquietud que hay en mi corazón que yo creo, por supuesto, que es de parte de Dios, porque Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, antes de seguir adelante, enviar cariñosos saludos. Yo me congrego en la iglesia de Unihue, que dirige nuestro hermano Jaime Evans, junto con nuestra hermana Norma. Bendiciones, hermano Jaime, bendiciones, hermana Norma, y a todos los hermanos que se congregan en Unihue. También enviar saludos cariñosos a mi pastor Juan Nurín, a su amada esposa Juanita y a nuestra hermana Juanita, y a todos los hermanos que se congregan en Chihuayante, con quienes también he compartido hermosos servicios allá. Saludar afectuosamente también a nuestro hermano Guillermo y a su amada esposa, nuestra hermana Carlita. Dios le bendiga. También he compartido momentos muy bellos con ellos, muy poquitos, pero también muy hermosos. Bendiciones, mis hermanos amados. También saludar a mi obispo, nuestro obispo Sergio Jara y a nuestra hermana Virginia. También muchas bendiciones. He tenido la oportunidad de compartir con ellos en su mesa y he sido muy bien atendido por mis hermanos. Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes, hermanos. Saludos a mi pastor de Temuco, que aún no lo conozco, a mi pastor de Angol, que compartimos una actividad el año pasado, a mi pastor de Pedro Valdivia, que un poco antes de que sucediera todo este asunto de la epidemia, tuvimos un servicio y una actividad sumamente edificante, por lo menos que a mí en lo personal me animó mucho. Y así, hermanos, con todos y cada uno de mis hermanos, mi hermano Erwin y sus esposas, sus compañeras, todos sean muy bendecidos, hermanos. A cada hermano que se congrega en nuestra misión, Jesús, Rey de Majestad. Y también a todos aquellos que son cristianos, que han sido lavados por la sangre de Cristo, que están luchando en contra del pecado en sus vidas, que están buscando vivir una vida de santidad y de consagración a Dios. Todos aquellos que se identifiquen con nuestro Señor Jesucristo como Rey de sus vidas, sean muy bendecidos en esta hora. Bien, hermanos, esta es primera vez que me estoy atreviendo a hacer un video. Por eso estoy bastante nervioso, pero aunque sea un video, esté clamando en su corazón por su hermano Orlando, por favor. Dentro de muy pocos días, muchos de nosotros vamos a ir a ejercer nuestro derecho al voto en este plebiscito del rechazo a la apruebo de una nueva constitución para nuestro país. Por esa razón, hermanos, creo que la Iglesia, hoy más que nunca, debe estar preparada para este momento histórico que vamos a vivir. La Iglesia, hoy más que nunca, debe conocer cuáles son las pautas, cuáles son las directrices que la palabra de Dios nos enseña sobre este asunto. Hermanos, la palabra de Dios abarca todos los aspectos de la vida del hombre, absolutamente todos. Y la política no es la excepción. Dios nos ha dado claras directrices que nosotros tenemos que conocer para que podamos ejercer nuestro voto con una conciencia limpia, sabiendo que hemos puesto todo de nuestra parte para conocer la voluntad de Dios, de manera que sea su voluntad y no la nuestra la que se imponga finalmente. Hermanos, el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que el principio que rige la vida del creyente es buscar en todo la gloria de Dios. Y estas elecciones no son la excepción, ya sea que comamos o que bebamos, dice el apóstol, o hagamos cualquier otra cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. Así que, por todo lo que está viviendo nuestro país, hermanos, por todo esto, es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, informarnos de cuáles son los principios bíblicos que deben gobernar mi conciencia y mi corazón a la hora de ejercer el voto. Damos gracias a Dios, hermanos, también porque fue rechazada esa ley satánica, esa ley degenerada que estaban buscando implementar en el Congreso, pero fue rechazada, la ley ESI, de Educación Sexual Integral. Damos gracias a Dios porque truncó, pero hay mucho más, hermanos, se nos vienen muchos más desafíos.
Bien, hermanos, antes de seguir adelante, también quiero hacer una aclaración que me parece oportuna, que me parece necesaria. No es mi intención, bajo ningún aspecto, hermanos, tratar de influir en su decisión para que usted vote a rechazo o apruebo. No pasa por ahí este video, hermanos. No, no es mi intención. Tratar de influir en su conciencia sería violar la libertad de conciencia que usted tiene. Los pastores y los líderes cristianos, sean predicadores, obispos, pastores, ancianos, etcétera, no tienen la autoridad de gobernar la conciencia de los hermanos. No lo tienen. Es sumamente complicado cuando escuchamos a un líder espiritual o un referente espiritual tratando de influir a los hermanos para que voten por una u otra opción de acuerdo a sus criterios y no de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Es complicadísimo, hermano. Los pastores y los hombres líderes de la iglesia son hombres de Dios, que han sido llamados por Dios para guiar al pueblo de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios, que Él ha revelado en su palabra, no de acuerdo a sus propios gustos y preferencias personales. Bien, hermanos, habiendo hecho esta aclaración que me parecía sumamente importante, veamos ahora entonces algunas enseñanzas generales que la palabra de Dios nos enseña sobre la función del Estado. Porque si nosotros no conocemos cuál es el rol, cuál es el papel que Dios le asignó al Estado en el desenvolvimiento de nuestra sociedad, nosotros no sabremos qué es lo que tenemos que perseguir como ciudadanos a la hora de votar. Así que la pregunta que yo quiero dilucidar en esta hora es esta, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que esperar como ciudadanos del Estado? Sea que gane una opción u otra. ¿Qué cosa es la que nosotros, como ciudadanos, debemos esperar del Estado, sea que gane una opción o gane la otra? Y para responder a esa pregunta, tenemos que ir a la Escritura y ver ahí, en la palabra, cuál es la función que Dios le asignó al Estado en el desenvolvimiento de nuestra sociedad. Y el primer punto es un punto que a mí me pareció bastante fuerte, pero es así, la palabra de Dios así lo presenta. El Estado, el gobierno humano, tiene un origen divino. Hermanos, Dios en su gracia común, esta gracia que Él desborda sobre todos, creyentes e incrédulos, Dios en su gracia común creó al Estado, creó al gobierno humano como un medio indispensable para el buen funcionamiento de los pueblos. Ese es el primer punto. Hermanos, cuando vamos a la Escritura, no nos queda la menor duda de que la formación del Estado no fue un producto casual, mucho menos una invención del hombre. El Estado tiene un origen divino. Fue Dios, hermanos, quien decretó que algunos hombres serían puestos en autoridad sobre otros. Fue Dios quien determinó la existencia del gobierno humano. Acompáñenme por un momento a Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. En este pasaje, hermanos, vemos dos cosas de inmediato. Primero, que el apóstol Pablo nos dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, de manera que es Dios quien determinó que existiese autoridad en este mundo. En segundo lugar, vemos los nombres, los títulos que el apóstol Pablo les da a los magistrados, a los gobernadores,
a las autoridades. 2 veces en el versículo 4 llama servidores de Dios. Las autoridades son servidores de Dios. Y aunque ellos no lo sepan, aunque muchos de ellos promuevan la maldad, aunque muchos de ellos traten de sacar adelante leyes perniciosas para nuestros hijos, y un sinfín de fechorías que hacen nuestras autoridades, algún día ellos tendrán que pararse delante de Dios y darle cuenta a Dios del ejercicio que hicieron de esa autoridad que Dios le concedió. Vamos también a 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice así: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Hermanos, es Dios quien pone reyes y quita reyes, nos dice Daniel 2:21. Algunas veces Dios da reyes para bendición de una nación, otras veces los da para castigo de una nación, pero en ambos casos es Dios quien pone reyes y quita reyes. Cuando Pilato juzgó a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús le dejó bien en claro quién le había dado esa autoridad. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. El mismo Pilato recibió la autoridad desde el cielo para juzgar a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, por esa razón, las autoridades deben ser respetadas, porque el Estado, el gobierno humano, no es de origen humano, es de origen divino.